Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sexta ponencia del curso nacional Preparados Anatómicos en Investigación en Anatomía Humana. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Franklin Miranda Solis con el tema técnicas avanzadas, plastinación, inyecciones vasculares y preparados de corrosión. El ponente del día de hoy es candidato a doctor en Ciencias de la Salud y maestro en docencia universitaria. Posee formación complementaria en epidemiología clínica y bioestadística. Es docente del Departamento de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y de la Universidad Andina del Cusco, coordinador del Centro de Plastinación y Técnicas Anatómicas, así como del Laboratorio de Neuroanatomía de la UNSAC. Es especialista en técnicas anatómicas avanzadas con experiencia en plastinación, investigador en epidemiología clínica, resistencia antimicrobiana y educación anatómica, miembro activo de la Asociación Panamericana de Anatomía y de la American Association for Anatomy y un referente nacional en la temática de anatomía, investigación en anatomía y preparados anatómicos. Sin más que decir, bienvenido doctor a la ponencia y estoy seguro que disfrutaremos mucho. Bienvenido. Gracias, Rodríguez. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me confirman el audio Todo bien, para doctor. empezar. Perfecto. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Si me pueden confirmar la Sí, pantalla. se observa pantalla completa. Excelente. Muy bien, gracias. Bien. Vamos a hablar un poquito de esto que quizás es poco desarrollado a nivel general en todas las escuelas de medicina. Sobre todo en nuestro país. Perú es un país que creo que estos cursos o estos eventos que ustedes están organizando de alguna manera hace que se visibilice eh, esto que son las técnicas anatómicas. Recuerden que dentro de la formación profesional, dentro de la formación médica, hay cursos de ciencias básicas y los cursos de ciencias básicas están orientados exactamente a conocer el cuerpo humano desde la microestructura hasta la macroestructura, paralelamente conocer el desarrollo del cuerpo humano desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento y la parte fisiológica que viene a ser el funcionamiento en conjunto, dependiendo de las currículas en cada universidad, va a haber seguramente cursos que son exclusivamente anatómicos, otros que sean duales, conocidos como los de morfofisiología, otros serán con denominaciones como estructura y función, y así, ¿no? Denominaciones que, si bien es cierto, parecieran diferentes, pero el objetivo principal de este curso es que los estudiantes del área de ciencias de la salud, sobre todo del área de medicina, pues adquieran conocimientos y competencias en el reconocimiento del cuerpo humano desde la micro, macro y la parte funcional y el desarrollo del cuerpo humano. Creo que eso es un eje transversal a lo largo de todas las escuelas de medicina. Sin embargo, poco interés o poco énfasis se ha hecho en materias como la anatomía humana a nivel de los laboratorios. Hoy por hoy, el acceso al material biológico es mucho más restringido que 10 años o 20 años atrás. Nosotros acá en el laboratorio al año tenemos entre dos o tres donaciones o cadáveres completos y bueno, pues nos ayuda bastante a continuar con esto de la formación anatómica, pero desde el enfoque del laboratorio y la disección. Pero sin embargo, las realidades en otras universidades no es así. Hay otras universidades que quizás no cuenten con material biológico y otros solo tengamos aplicativos que complementan en el proceso de aprendizaje y del reconocimiento de la anatomía, considerando que la anatomía es un curso de ciencias básicas y muy importante y fundamental para la formación médica. ¿No? Médico que no conozca la estructura, la función y el desarrollo, quizás sea un poco limitado en entender todo el proceso de la enfermedad
y por ende también en la recuperación de la salud de esta persona. Entonces, pero dentro de la anatomía existen las técnicas anatómicas que no son de ahora, son desde años atrás que se han estado desarrollando bastante. Gracias a esas técnicas se han registrado atlas anatómicos con mayor detalle y muchos quizás ustedes han visto los atlas anatómicos ah, como Yokochi o como Skandalakis o qué sé yo, ¿no? En cambio, acá en Perú no tenemos un laboratorio o una escuela de medicina que adjunto o adscrita a su laboratorio de anatomía o a la cátedra de anatomía tengamos laboratorios paralelos para técnicas anatómicas, considerando que el material biológico es fundamental como un material didáctico en el proceso de enseñanza. Si ustedes recuerdan, siempre un curso tiene material didáctico. Anatomía tiene el espécimen cadavérico o hoy por hoy tienen los aplicativos en 3D. ¿Ok? Bueno, tengo la suerte de estar acá en Cusco. Soy natural de Cusco. He sido formado en la Escuela de Medicina de acá de la Universidad Pública, la San Antonio Abad del Cusco. Y desde mis inicios en la formación médica, al segundo o tercer año de estudiar medicina, pues tuve la suerte de ligarme con el laboratorio de anatomía y desde ahí hasta la fecha he desarrollado muchas actividades relacionadas con la anatomía, no solo con la anatomía, sino también con unos aspectos de la fisiología, el desarrollo de la embriología, y bueno, haciendo cursos a nivel externo, complementar algunos aspectos propios de la formación en estas ciencias. Considerando que en Perú no tenemos posgrados en ciencias morfológicas, Chile tiene, Brasil tiene, Colombia tiene, ¿no? Pero lamentablemente en Perú no tenemos una universidad que dé un posgrado en ciencias anatómicas o ciencias morfológicas como tal. Existe de la parte fisiológica, bioquímica, la parte microbiológica, pero no tenemos en anatomía. Sería interesante tenerla. Bueno, una de mis pretensiones es justamente a lo largo es crear un área con el laboratorio que ya tenemos para poder formar en el área de anatomía con todo lo que corresponde dentro del proceso de formación, ¿no? Entonces, la conservación parte desde muchos años atrás. Nosotros como país tenemos culturas y sociedades donde la preservación, desde un enfoque místico, desde un enfoque religioso, ha mostrado que somos muy ricos en ese sentido, en las diferentes regiones de nuestro país, ya sea a nivel de la costa, a nivel de la sierra, y en otros países de la misma manera. Es decir, que el proceso de la conservación siempre estuvo presente dentro de nuestra sociedad. Si nosotros nos remontamos un poco a la historia de la anatomía, considerando que existen diferentes fases o diferentes periodos, y también conociendo de que el inicio de la anatomía parte desde los egipcios, ¿no? Desde las embalsamaciones, el conocimiento de las cavidades abdominales, de la cavidad torácica, de las cavidades craneales y sus contenidos como parte del proceso místico, mágico, religioso, parte en Egipto. Pero a lo largo de todo el continente y del planeta se ha estado practicando diferentes métodos de conservación. Y Perú no está exento a ello. Las diferentes culturas y sociedades de nuestro país preservaban sus, eh, sus especímenes, en este caso a sus deidades o a sus personajes de importancia, con ese propósito. Y utilizaban técnicas para justamente conservarlas, ¿no? Desde un enfoque místico hasta un enfoque de personajes importantes, ¿no? En la costa, en el norte de nuestro país, se han encontrado un montón de fardos funerarios de personajes importantes. Y muchos de estos con técnicas de conservación que en algunos hasta la fecha ha persistido en el tiempo. Entonces, desde ahí parte este proceso. Quizás podríamos decir que este proceso fue parte de inicio para que en la anatomía tengamos que aprender técnicas de conservación,
con el único propósito de obtener materiales para la formación, o en este caso como materiales didácticos. Sabemos muy bien por historia que el que inicia el proceso de la disección de manera científica, y gracias a él es que casi todas las escuelas europeas inician la disección anatómica, porque cambia el pensamiento galénico. Hasta antes de Andrés Vesalius teníamos 200 años de formación médica con los escritos de Galeno. No había otra cosa más que Galeno en el conocimiento anatómico, desde un enfoque filosófico, desde un enfoque comparativo, de una anatomía comparada, que muchas de las estructuras que Galeno refería en sus textos no es ahora, hoy por hoy, lo que decía Galeno. Y eso se debe porque, bueno, pues Andrés Berzalius fue uno, así como ustedes, desde las aulas de medicina, le nació la curiosidad y sobre todo las preguntas que a uno le nace cuando empieza a estudiar, y la inquietud por querer absolver esas preguntas, y eso es parte del proceso de la investigación. Una pregunta te conlleva a investigar y a buscar respuestas, y eso es parte del inicio de la investigación. Y es así que Andrés Vesalius cambia toda la historia de la anatomía. Si bien es cierto, habían disecciones previas, escondidas, considerando de que las disecciones no eran, pues, consideradas adecuadas, eran sacrílegas, y aquel que había sido capturado haciendo disecciones escondidas en los sótanos, ¿no?, de las abadías o en los sótanos de las universidades, eran condenados a la hoguera, considerados como una herejía. Pero Andrés Vesalio, ¿no?, mostró que muchos de los escritos anatómicos de Galeno no eran como tal, y él esquematiza y representa junto con un artista gráficos anatómicos tan precisos y tan reales, y publica su libro de Corporis Anatomy Fabrica. Este libro es fundamental porque parte dos líneas dentro del proceso de la anatomía. Uno, el registro anatómico en base a las disecciones, y el otro, la aparición de los ilustradores médicos. Yo en este momento estoy haciendo un post de ilustración médica. ¿Por qué? Porque en el Perú no tenemos ilustradores médicos. Entonces, ahí hay dos puntos de partida para la ilustración médica, junto con Da Vinci y Vesalio dentro de lo que es la disección anatómica, ¿no? Si ustedes por interno me escriben y me dicen, doctor, en mi laboratorio tenemos un ilustrador médico y tenemos un artista plástico que nos hace los registros de las disecciones anatómicas, y estamos sacando un producto que es un atlas anatómico. Excelente, ese es el camino. Un camino que estamos muy retrasados en nuestro país, donde en otros países como Europa o como en Estados Unidos, las universidades tienen institutos de investigación anatómica donde hay ilustradores médicos, hay disectores y hay los que están registrando este proceso. Este es nuestro laboratorio pequeño nada más, consta de 8 mesas anatómicas. Tenemos la suerte de tener especímenes cadavéricos, y también tenemos la suerte de tener pasantes de anatomía o pasantes de residentado en el área de neuroanatomía para hacer disecciones neuroanatómicas, o también hacer disecciones del sistema nervioso periférico, porque hay residentes de neuro que hacen disecciones del sistema nervioso periférico como parte de su formación. Si nos vamos un poquito hacia atrás, Frederick, esta es una representación de una aula anatómica, ¿no?, donde en 1638 Friedrich Rusch hace las primeras represiones vasculares. Acá tenemos su jeringa, sus tintes, ¿ven? Acá el rojo, el amarillo, el azul, y hace una represión vascular de un bloque cardiopulmonar. Vean ustedes acá todo el pulmón y su árbol bronquial. Acá está la arteria, la vena, y muestra miren, ante la comunidad científica, para poder mostrar exactamente cómo es la disposición de los elementos
vasculares y del sistema de la vía aérea, un preparado anatómico. Nace bastante lo que es la técnica de represión y la técnica de corrosión, ¿no? Hunter descubre las inyecciones intravasculares y estas inyecciones intravasculares ayudan bastante en la técnica de represión vascular, ¿no? Hasta ese momento, muchos de de las muestras anatómicas o las muestras biológicas no teníamos una manera de conservar, se conservaban en hierbas, en ungüentos, en aceites. Pero fue en 1868 que August Whitlam eh, descubre lo que es una solución que ayuda en el proceso de la conservación, sobre todo hoy por hoy sabemos que ayuda en el proceso de la desnaturalización proteica, lo que impide la descomposición de los tejidos, ¿no? Y es gracias a esto, al formol, y hasta la fecha se sigue utilizando, mm, algunos de manera no controlada o otros de manera inadecuada, pero existen ya protocolos que establecen cuánto debe ser la concentración específica para poder hacer una conservación y una fijación, una fase inicial de una fijación y una fase de conservación en el tiempo, dentro de las técnicas anatómicas. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Tenemos las que voy a presentar hoy, son más o menos estas 8 técnicas: la osteotecnia, la fijación, la conservación, la represión, la corrosión, el vaciado, la diafanización, el plastinado. Hay técnicas que se pueden desarrollar en las condiciones que nos encontramos en nuestros laboratorios y hay técnicas que necesitamos quizás insumos un poquito más costosos, pero sí se podrían lograr. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podría aportar esto en la docencia y en la investigación? Es lógico, hoy por hoy el acceso al material biológico en los laboratorios de anatomía cada vez se hace más restringido. No todos tenemos especímenes cadavéricos, no todos tenemos bloques o muestras cadavéricas. Entonces, el tener un laboratorio, parte del curso del laboratorio de anatomía para la preservación, conservación, que desarrollen técnicas anatómicas y que cada muestra conservada tenga un propósito o un objetivo dentro del plan curricular de formación del curso de anatomía, y que además esto permita conservar en el tiempo para poder hacer registros de todas las muestras que se acumulen y hacer registros no solamente fotográficos, sino también de ilustración y hacer mediciones o morfometría, ayudarían bastante a conocer nuestra anatomía como país, como región, porque sabemos que como un país muy diverso y donde hay regiones como este caso, la ciudad de Cusco, donde el hecho de vivir en una región tan por encima de los 2000 metros podría tener ciertos cambios adaptativos estructurales o morfológicos. Si bien es cierto, se conocen relaciones o se conocen cambios adaptativos fisiológicos, pero la parte estructural hay que registrarlos, hay que reportarlos, hay que analizarlos, hay que sistematizarlos y finalmente hay que sacar un producto como tal. La represión y corrosión es un procedimiento por el cual se llena las cavidades de los órganos y los vasos. Es una técnica muy aplicada para aquellos espacios o huecos o espacios vacíos de los órganos. En este caso, me atrevo a decir para el sistema vascular, para las cavidades cardíacas, para el sistema vascular hepático, vascular renal, todo lo que esté relacionado al sistema vascular, pues uno puede hacer la técnica de represión y luego corroerlo. Este es un corazón que nosotros hicimos en el laboratorio. Cuando llegó el espécimen cadavérico, bueno, nos atrevimos a poder hacer la disección, la exéresis o ablación en este caso, del órgano, muy cuidadosamente sin dañar.
para poder extirpar y no tener lesiones a nivel del miocardio y a nivel de los vasos cardíacos, ¿no? Y lo que hicimos fue, en base a la circulación sanguínea, básicamente aplicar nuestros conocimientos fisiológicos de la circulación a nivel del corazón para poder hacer que nuestros polímeros, que están acá, podamos utilizarlos y en base a estos polímeros repletar, llenar los espacios. Con una presión considerable, simulando una presión, como ustedes ya saben, por fisiología, una presión entre 110 y 120 milímetros de mercurio en presión de fuerza. ¿Para qué? Para poder lograr repletar la mayor cantidad de vasos a nivel del corazón. Entonces, acá ya prácticamente repletado, vemos acá el sistema venoso, acá está el sistema arterial, clampado los elementos arteriales principales. Pasamos a un proceso donde hacemos la corrosión, ¿no? Acá ya prácticamente ponemos una cámara oscura con soluciones corroentes que pueden ser ácido clorhídrico, cualquier sustancia que pueda correr el tejido, ¿no? Potasa cáustica, ¿no? Hidróxido de potasio al 80-90% y empezamos el proceso de la digestión del tejido, con la intención de que me quede la parte negativa, ¿no? De los vasos. Entonces vemos acá cómo se está digiriendo todo el tejido y finalmente tenemos acá, ¿no? El sistema vascular. Las cavidades derechas, cavidades izquierdas, la arteria interventricular anterior o descendente anterior, las ramas ventriculares derechas, las ramas ventriculares izquierdas o diagonales, la primera diagonal, segunda diagonal, etcétera, etcétera. La infundibular o la de adiposa de Viesans. Acá tenemos la arteria coronaria del lado izquierdo, pero en este caso hemos visto que se trifurcaba, teníamos tres troncos principales que nacían. Una que vendría a ser la interventricular anterior, la que está en el fondo vendría a ser la circunfleja y este que está en medio de los dos como ramas de trifurcación que luego va a dar dos ramas que están yendo hacia la parte ventricular que deberían nacer principalmente de la arteria interventricular anterior, que serían las primeras diagonales, segunda diagonal, pero nacen a partir de una intermedia. Y vemos que acá hay un músculo, que es un músculo puente, que puede generar justamente compresión de la interventricular anterior, lo cual podría llevar a algunos síndromes coronarios cuando hay compresión de esta arteria. Y podemos identificar y describir todos los aspectos relacionados al corazón, ¿no? O que tenemos ya prácticamente ya limpio nuestra, nuestro corazón con todas las ramas que nosotros este, hemos determinado. Miren acá, ¿se ve? ¿Me confirman si se ve, por favor? Porque parece que tengo ahí como que congelado la pantalla. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces miren acá ustedes, acá una cara inferior, una cara diafragmática del corazón, donde estamos viendo, este vendría a ser el lado derecho del corazón y este vendría a ser el lado izquierdo del corazón. Acá tenemos los vasos del interventricular posterior, la cantidad de vasos que tiene el corazón, ¿no? Acá el seno coronario, los vasos del seno, el interventricular posterior, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la técnica, la represión-corrosión, me permite quizás individualizar y tener con mayor precisión los elementos vasculares de un órgano, como en este caso el corazón? ¿Ok? Todo va a depender de qué cosa es lo que quiero finalmente hacer. Pero no solo nos sirve para hacer eso, porque conocemos de que los estudiantes cuando entran al curso de anatomía no tienen una expertise en el reconocimiento de las estructuras o por dónde está pasando las arterias o cuáles son las relaciones de las arterias con respecto a la vena o al nervio o qué sé yo. Entonces, muchas veces en el proceso de la disección, los estudiantes suelen hacer como quien dice, pues harakiri a todos los elementos vasculares. Entonces, para evitar ese proceso, nosotros ¿qué hacemos? Nuestros especímenes cadavéricos que son donados y que llegan al laboratorio, hacemos un tratamiento previo a nivel endovascular
retiramos todo lo que podría ser a nivel endovascular y luego hacemos la ubicación de los troncos principales a nivel cervical, las carótidas y la vena yugular y hacemos la represión. Al hacer la represión, la intención es de que todo el sistema de la luz arterial y la luz venosa tenga que estar repletada por un polímero que en el principio es líquido, prácticamente líquido y fluye fácilmente, pero por el mismo proceso de la fijación, que es por formol, a una concentración determinada, este polímero se convierta y se cuaje, ¿no? Se cuaje y se forma como una especie de látex, ¿no? Con el propósito de que cuando ya el alumno pueda disecar, pues fácilmente pueda distinguir entre qué cosa es una arteria y qué cosa es una vena y fácilmente el impacto que ésta pueda generar en el proceso del estudio o de reconocimiento. Didácticamente es un método que ayuda bastante a los estudiantes a reconocer. Entonces vean acá ustedes ese mismo cadáver ya en el proceso de la disección, en la fase de disección donde tenemos acá toda la arteria, todo el sistema venoso, ¿no? Todo hasta la parte más pequeña ha ingresado y eso nos ayuda a nosotros que en el momento de la disección no tengamos dificultades para el reconocimiento de las estructuras. Igualmente acá ya un poquito más limpio, más separado dentro de la disección, podemos tener prácticamente todos los elementos de la región de la cara y es más fácil para el estudiante eh, poder reconocer estos componentes. Y esto es lo que nos ayuda a la técnica de represión, sin necesidad de hacer una corrosión como tal. Miren ustedes acá, esta es la parte endocraneal, se ha hecho unas ventanas a nivel del techo, la calota o la calvaria, se ha hecho ventana parietal, una ventana frontal, una ventana terional y una ventana temporal para poder hacer el estudio neuroanatómico de la cara lateral del hemisferio cerebral en relación a las suturas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a tener más aplicación dentro del aprendizaje para el estudiante. No solamente para poder ubicar los electrodos en el electroencefalograma, sino también para la parte quirúrgica. Nosotros tenemos a veces rotantes no de acá de Cusco, muchas veces de fuera del país, para venir a nuestro laboratorio a hacer disecciones neuroanatómicas con el propósito del reconocimiento neuroanatómico. Bien, ustedes acá ya después de un proceso de disección, vemos y retiramos el encéfalo y podemos encontrar todo el sistema vascular cerebral. Y esto de acá ya a nosotros nos permite hacer muchas cosas. Por un lado nos ayuda en el proceso de la enseñanza, por otro lado nos ayuda en el proceso de registro para encontrar variantes como esta de acá, ven acá, variaciones anatómicas que poco a poco con el tiempo esto se van acumulando y finalmente van a terminar este, aportando en el conocimiento anatómico de nuestra región. Este es un feto con represión corrosión, que lo tenemos ahí en laboratorio, está en el Museo Anatómico ahorita, actualmente, donde se ha repletado a partir del cordón umbilical todo el sistema, tanto arterial como venoso, solamente con un color para poder obtener una muestra completa del sistema vascular en este caso, de un feto. ¿Ok? Bien acá, sistema renal, pero esto es un riñón de un cordero, que hacemos, bueno, hicimos como parte del aprendizaje dentro de la práctica para ver cómo la ramificación de la arteria renal, ¿no? Este es un corazón de un cordero para ver cómo es la disposición y la anatomía comparada del sistema coronario como tal. Entonces, todos estos aspectos relacionados a la represión y la corrosión, a nosotros y sobre todo a mi persona, me permitieron salir fuera del país y poder llevar estas técnicas anatómicas en los congresos de morfología. Nosotros en Perú no tenemos congresos de anatomía, quizás poco o quizás nunca se ha hecho un congreso de anatomía o no se ha hecho la continuidad de congreso. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de viajar al congreso de morfología como parte del profesor del taller de técnicas anatómicas donde los estudiantes trajeron, en este caso, un corazón de cerdo, que es el corazón que más se asemeja al humano, y lo que hicimos fueron talleres de represión vascular y corrosión del sistema coronario en cerdos, ¿no? Y producto final, cada alumno al final terminó
teniendo una muestra del sistema vascular coronario, porque dentro de la importancia anatómica del corazón es conocer la vascularización cardíaca para entender las enfermedades coronarias, las enfermedades isquémicas coronarias por efecto obstructivo de las coronarias, y conocer cómo es el territorio desde un modelo real, bueno, en un modelo negativo del sistema vascular cardíaco, pues ayuda bastante en la comprensión de la vascularización cardíaca. Ahora estamos haciendo esto, estamos recolectando placentas de gestantes con gestación normal y placentas con gestantes preclánticas, ¿no? Para hacer la descripción de la circulación placentaria. Sabiendo de que la circulación placentaria a nivel de las preeclámpticas es disminuida, pero lo que queremos es verificar realmente haciendo una descripción anatómica y una morfometría de la circulación de la cara materna, o perdón, de la cara fetal de las placentas y relacionarlas, correlacionarlas con el peso, correlacionarlas con el peso del recién nacido, correlacionarlas con las variables maternas para poder ver qué relación tienen, ¿no? Es una técnica anatómica de represión-corrosión que nos va a permitir a nosotros seguramente sacar conclusiones. Luego tenemos las coloraciones o tinciones, que sería el término más correcto, son tinciones encefálicas. Nosotros clásicamente los cortes encefálicos, que seguramente muchos de ustedes lo han estudiado así, unos cortes coronales o unos cortes transversales o de Charcot o de Fleshing, donde muchas veces no se puede distinguir o no sabemos si muchos de los alumnos tienen esa capacidad de poder hacer la distinción de las tonalidades, ¿no? De la corteza y la parte central del cerebro y la sustancia blanca, ¿no? Entonces, existen técnicas de tinción cerebral que nos permiten distinguir, vean ustedes acá, entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, básicamente por la presencia de las proteínas a nivel de las células, ¿no? Si bien es cierto, no es una coloración específica del tejido, pero sí de la superficie, pero nos ayuda bastante a poder describir y hacer mediciones de las estructuras tanto externas como de la parte central del encéfalo, ¿no? Mediante las coloraciones, ya sea coloraciones de Blue, coloraciones de Watson, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Obviamente tenemos una muestra, un encéfalo, no tenemos una cortadora específica, pero podemos utilizar una rebanadora de jamón para que nos permita cortarlos en milímetros, desde 3 a 4 milímetros, y cortes secuenciales, simulando los cortes tomográficos, para hacer los registros correspondientes, ya que esta va a tener una correlación directa con el estudio neuroanatómico desde el enfoque imagenológico. ¿Ok? Se hacen los lavados, se hace el retiro de los detritus correspondientes, la limpieza, porque recuerden que la coloración va a afectar a toda la parte de la corteza, a toda la cara de la superficie del corte. Entonces, mientras más limpio esté la superficie del corte cerebral, vamos a tener nosotros mejor definición de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Luego lo dejamos, recuerden que este encéfalo ha estado en un proceso de fijación por formol, como es un tejido bastante lábil y rápidamente eh, se descompone, entonces hemos hecho una fijación con una concentración un poco más, por encima del 20% o por encima del 10% del formol, por lo que hay que retirar ese formol y lo retiramos con chorro continuo, ¿no? Un chorro continuo para poder retirar prácticamente todo el exceso del formol correspondiente y pasar al proceso de fijación, o pero para el proceso de coloración. Entonces, en el proceso de coloración utilizamos una solución estándar, que es la solución de Mulligan, y los aditivos para poder obtener las coloraciones, que puede ser cloruro férrico o puede ser ferrosanuro de potasio, dependiendo del orden cómo pasen para poder obtener, o simplemente hagamos Mulligan y ferrosanuro de potasio, o simplemente Mulligan y cloruro férrico, y luego pasamos a sustancias ácidas que nos van a permitir a nosotros definir colores. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos como resultado, vean ustedes, dos coloraciones en base a la solución de Mulligan. Tenemos dos coloraciones específicas, la azul de Prusia y el de Watson.
¿no? ¿Y qué tenemos? Vean ustedes acá el registro de los cortes. Tenemos lo que fue antes y lo que es ahora. Y hemos tenido pues todos los cortes relacionados y fácilmente distinguibles, inclusive algunas partes del sistema, de la parte interna, de la configuración interna de la sustancia gris, se acentúan mucho mejor que cuando teníamos cortes específicos. ¿Ok? Igual hicimos también en este congreso, pues vimos acá, trajeron, en este caso trajeron, bueno, tenían encéfalos humanos y tenían encéfalos vacunos o equinos, y pudimos ver acá, miren ustedes, una coloración azul de Prusia, donde ve la sustancia gris, que es cortical o corteza, y la sustancia blanca y los núcleos, ven acá, un núcleo que es el núcleo dentado, claramente distinguible, eh, ahí está, todo lo que es el núcleo dentado correspondiente, ¿no? No solo eso, también vemos acá, esto es una coloración en el mismo congreso, donde tenemos el núcleo caudado, ven acá el núcleo caudado, el núcleo lenticular, se puede diferenciar las partes del núcleo lenticular, el putamen y el globus pallidus con sus dos capas y sus láminas intermedias. Vean ustedes la cápsula extrema, la cápsula externa, el claustrum o antemuro, la corteza de la ínsula o corteza insular, que claramente se puede ver y si nosotros quisiéramos hacer mediciones, podemos hacer mediciones y tendríamos más información, sobre todo en aquellos que están haciendo investigación en la parte degenerativa, a nivel de la corteza cerebral, en la parte de neurociencias, esto nos puede ayudar a hacer mediciones. Bien, como en la parte de la profundidad de los surcos tenemos la disminución del espesor de la sustancia gris, mientras que en la parte lateral a los surcos tenemos el aumento del espesor de la sustancia gris, ¿no? Todos estos detalles descritos por la literatura se pueden verificar y se pueden palpar, ¿no? Acá tenemos una alumna, por ejemplo, ahí en laboratorio, ¿no? Que está preparando la solución, ellos se preparan la solución, las muestras, ellos mismos hacen su preparación y tienen sus propias muestras, ¿no? Bueno, esta es nuestra plaza de Cusco. Si tienen la oportunidad de venir acá, ha habido muchos congresos de estudiantes de medicina, de la SOCIMEP, por acá. Así que, bueno, pues espero que puedan venir y conocer también nuestro laboratorio de anatomía acá en la universidad. Vamos a ver un poquito la parte de disección del sistema nervioso central mediante una técnica que es propuesta por Ludwig y Klinger, que justamente en su Atlas Cerebri Humani ponen la técnica y describen la técnica de disección. Que muchas veces nosotros en los laboratorios de neuroanatomía no tenemos alguien que haga ese proceso de disección. Simplemente nos basamos en los cortes o en los atlas. Pero si uno quiere ver todo lo que es constitución interna, sobre todo sustancia blanca, pues uno tiene que tener la experiencia de hacer la disección de las fibras blancas para poder entender cómo es la disposición de todos los fascículos y los haces que se disponen a lo largo del sistema nervioso central, ya sea en un hemisferio, ya sea en el encéfalo, tanto las fibras comisurales, las fibras asociativas o las fibras de proyección. ¿Ok? Entonces, justamente en este atlas de Cerebri Humani de Lupin y Klinger, donde describen todo lo relacionado a la disección de las fibras blancas. ¿Ok? Para esto utilizamos aspectos o instrumentos muy sencillos, tomados a partir de bajalenguas o bateletas, que se construyen, se lijan un bisturí y una tijera micro, o si no tiene tijera micro, una tijera común y corriente. Si no hay tijera común y corriente, pues un bisturí suficiente. Entonces acá tenemos los encéfalos haciendo las disecciones, ¿no? De la cara medial de un hemisferio cerebral, acá de la corona radiada, ¿no? Acá tenemos la parte del tálamo, ¿no? Esta es la cara lateral, acá tenemos el fascículo frontotemporal o un sinono, un sinado, el núcleo lenticular, y acá el temporo occipital, y terminamos pues conservando, dependiendo del interés, los podemos conservar ya sean en acuarios o sustancias de preservación o podemos plastinarlas, ¿no?
Vean acá, esta es una cara lateral. Acá tenemos la cápsula interna. Que todo esto es la cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, la corona radiada, comisura blanca anterior. Vean ustedes, esta es la comisura blanca anterior preservada que está pasando justamente por delante del brazo anterior de la cápsula interna. Y vamos hacia abajo, tenemos el fascículo piramidal o la vía piramidal, ¿no? Acá la parte de la vía visual o el asa del loop de Meyer. Aquí está, vean ustedes acá. Este es el asa de Meyer, ¿no? Este es la cintilla óptica, quiasma óptico, nervio óptico. Este viene a ser parte de la vía piramidal. Acá tenemos acá estaba el núcleo lenticular, ha sido retirado todo el núcleo lenticular y lo que tengo acá sería la cápsula interna, el brazo anterior, rodilla, brazo posterior y esta es la comisura blanca anterior, ¿no? Entonces vean en detalle que se pueden hacer estructuras o se pueden hacer disecciones tridimensionales de la sustancia blanca. Acá tenemos una disección de la cara superior, ¿ven? Tenemos acá el núcleo dentado, este es el núcleo dentado. Estos son parte de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Aquí está claramente diferenciado el núcleo dentado. Una disección por técnica de Klinger. La cara lateral, acá tenemos, vean el fascículo unciforme, uncinado, el fascículo frontotemporal, cómo va de la parte frontal hacia la parte temporal, por lo que hace una relación tanto de la región de la corteza frontal hacia la región de la corteza temporal. Acá tenemos el núcleo lenticular, vean ahí ya las dos capas, el putamen y el núcleo pálido hacia la parte profunda, y acá tenemos cápsula interna prácticamente, y de la cápsula interna salen estos ramilletes que vienen a ser la corona radiada. Acá tenemos las fibras de asociación cortas o fibras en U de Meiner, ¿no? Ahí están. Entonces se puede hacer identificación de los componentes estructurales de la vía, o en este caso de la sustancia blanca, ¿no? Entonces una disección de la cara lateral, ¿no? Donde estamos preservando el surco central, el giro frontal o precentral y el giro postcentral, ¿no? Y lo demás se ha retirado prácticamente todo lo que es la corteza cerebral y se está dejando prácticamente todas las conexiones subcorticales. Todo esto viene a ser las conexiones subcorticales. ¿Ok? Para tener más o menos en relación. Entonces, si nosotros vemos, normalmente hacemos estos reconocimientos, ¿no? Estos reconocimientos que corresponden a la disposición de los fascículos de la sustancia blanca, considerando de que son el grupo de los de asociación, el grupo de los de proyección y el grupo de los comisurales. Y tenemos una idea desde el enfoque del atlas o del libro, pero otra cosa es ir en el encéfalo y hacer las disecciones mediante una técnica específica y encontrar, ubicar de dónde a dónde van estos fascículos, ¿no? Entonces vean ustedes acá, este es el fascículo del cingulum, ¿no? Cómo está yendo el fascículo del cingulum por encima o en relación a la cara dorsal del cuerpo calloso y cómo se relaciona hacia la región hipocampal, ¿no? Eso ayuda mejor con la comprensión y obviamente al entendimiento de la función y la fisiología cerebral de conexión, ¿no? Vean, este es el fascículo longitudinal superior y este viene a ser el fascículo uncinado, ¿no? La cisura lateral o fosa lateral cerebral. Y cuando uno va a la disección, pues uno va a ver fascículo longitudinal superior, fascículo uncinado. Aquí está, viene el fascículo longitudinal superior, fascículo uncinado. Este viene a ser el claustrum o antemuro, que es la sustancia gris. Esta es la cápsula. Acá vemos acá estas laminitas. He dejado para ver lo que está en la parte más interna oscura. Ese viene a ser el putamen y este viene a ser la cápsula extrema. ¿Ok? Este sería el claustro. Acá estaría la cápsula externa y bueno, más abajo estaría pues el uncinado. Y este es el fascículo longitudinal superior, seccionado acá para poder ver cómo el fascículo frontotemporal está yendo hacia la parte posterior. La vía piramidal, el tracto piramidal, ¿eh? La decusación, acá está la decusación, y acá lo podemos dissecar, ¿ven? Acá está el tracto piramidal, tercer nervio craneal, y continuamos hacia arriba, hacia el tálamo.
algunos artículos relacionados justamente a esta técnica donde se puede hacer investigación relacionado a los fascículos. Si bien es cierto, hay muchas disecciones, pero aún queda mucho por investigar, mucho por describir, mucho por reportar con respecto a la disección de fascículos. Recuerden que dentro del cuerpo humano, la anatomía, la neuroanatomía es aún pendiente muchos aspectos que nos queda por estudiar, ¿no? No por eso es una ciencia que permanentemente va evolucionando cada vez más y en nuestro país con mucha más razón. ¿Ok? Algunas publicaciones para que ustedes puedan tener idea. Esta es, por ejemplo, una publicación de la anatomía del asa de Meyer, de la vía óptica, mediante microdisección y cómo va y la relación con el uncinado para poder ver justamente la disposición de las fibras. ¿No? Esta es una publicación del profesor Touré, ¿no? Para que ustedes puedan tener, puedan buscar, hacer las réplicas, hacer en encéfalos, en cómo se hacen las disecciones del asa de Meyer, cómo va la disposición, cómo va la parte posterior y la parte anterior, cómo se va desdoblando y cómo va yendo su dirección. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un curso de disección de fibras en nuestro laboratorio, justo con nuestro compañero y amigo de México, el doctor Julio, este, que es uno de los quizás expertos en disección. Tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía en su laboratorio para poder perfeccionar la técnica de disección y hicimos pues el curso de disección de fibras a nivel de nuestro laboratorio, donde tuvimos varios participantes, no solamente profesores de anatomía o neuroanatomía, sino también profesores de neurocirugía o recientes de neurocirugía, ¿no? Entonces todo el equipo los que participaron en este evento, donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de hacer una disección netamente encefálica, desde anatomistas del área veterinaria, anatomistas humanos, neurocirujanos, cirujanos. Estos chicos son ya profesores de anatomía de San Marcos, de Colombia, neurocirujano, doctor Castelo, Marcel, Ayacucho, Ica, Tacna, que tuvieron la oportunidad de poder hacer una práctica de disección del neuro en nuestro laboratorio, ¿no? No solamente eso, sino, bueno, pues la ayuda del microscopio es fundamental. Tuvimos un evento donde pudimos hacer lo aprendido en la disección neuroanatómica de las fibras blancas, pues se volcó a un curso de residentes de neurocirugía acá en Cusco, donde tuvimos varios residentes de neurocirugía de otras latitudes a nivel de nuestra universidad. Y la plastinación. Quizás esta viene a ser una de las técnicas más complejas y costosas dentro del proceso de la conservación y las técnicas anatómicas. Uno, por el insumo; dos, por el tiempo que demanda hacer un preparado; y pues es fundamental tener material cadavérico para hacer las plastinaciones. No, si no tenemos material cadavérico no podemos hacer plastinaciones. Eso es una cosa que tienen que saber. Si no hay material, no vamos a hacer plastinaciones. Es una disección de una hemicara, del nervio trigémino, por ejemplo, en una fase de impregnación y montaje, y finalmente termina pues en esta muestra, ¿no? Una muestra prácticamente que hasta la fecha está en nuestro laboratorio y se utiliza bastante en la enseñanza de este nervio y sus relaciones de este nervio. ¿Ok? ¿En qué consiste la plastinación? Realmente es un proceso bastante largo, se necesita técnicos, se necesita personal en el laboratorio para poder hacer este procedimiento, insumo y sobre todo el soporte de las personas que hagan las disecciones, porque si no tengo material que disecar y no hay nada disecado, no vas a poder hacer nada de plastinación. ¿Ok? Entonces es un proceso por el cual hay tres grandes fases, ¿no? Considerando que viene el cuerpo o el tejido, se hace el proceso de fijación o el embalsamamiento correspondiente y tenemos dos caminos. Hacemos la disección de la muestra, ¿no? En este caso prosecciones, dependiendo del plan curricular que tengan. Hacemos las prosecciones ya sea de codo, mano, brazo, plexo braquial, corazón, qué sé yo. Y esto tiene que estar articulado con el plan curricular y el curso, el diseño del curso de anatomía como tal.
O hacer cortes, pues cortes que mediante congelación hacemos cortes como que dicen rebanada o en láminas que nos permitan hacer fijaciones y luego plastinaciones. Entonces, como sabemos, todo tejido tiene como principal componente el agua, pues nuestro objetivo es retirar el agua, porque el agua es el que nos va a conducir a la putrefacción. Entonces, para que no se malogren nuestras muestras, hay que retirar el agua. Ese es el principio físico básico de la plastinación. Entonces, si yo tengo un tejido, un corazón, este corazón tiene agua. Yo tengo que retirar esa agua. ¿Cómo hago? Pues utilizo acetona o utilizo cualquier otro solvente que tenga la capacidad de penetrar en el tejido y que pueda desplazar el agua. Alcoholes, cualquiera de los alcoholes que puedan utilizar, que puedan adquirir, que puedan tener en volúmenes grandes. ¿Por qué? Porque con una sola muestra puedas utilizar 3 o 4 baños de alcohol hasta poder retirar el agua a un 99% o a un 99,9%. Si yo tengo un brazo, pues necesito mayor cantidad de alcohol porque ese brazo está empapado por la fijación, por todo con alcohol. Entonces necesito retirar el agua, voy a tener un montón de alcohol para retirar el agua. Entonces, eso es básicamente retirar el agua del tejido. Una vez retirado el agua del tejido y las grasas, pues lo que tengo que hacer es reemplazar, o sea, el tejido que fue reemplazado por alcohol o acetona, tiene que ahora ser sustituido por un polímero plástico. ¿No? Imagínense, primero tenía agua, puse una sustancia, lo voy a saturar con esa sustancia que puede ser acetona. Ya tengo ya saturado de acetona el tejido. Ahora tengo que retirar la acetona y tengo que utilizar un polímero plástico líquido que después se convierta en plástico. ¿Ok? Entonces, para eso necesito equipamiento. Equipamiento que me permita, por un lado, hacer el proceso de reemplazo del agua a los alcoholes o la acetona. Y por otro lado, equipamiento que me permita reemplazar el, el alcohol o la acetona saturada por el polímero plástico, ¿no? Y ese es el proceso prácticamente de impregnación, que se conoce como la fase de impregnación forzada, ¿no? Después de saturar de polímero el tejido, pasamos a una fase de endurecimiento o curado. Dependiendo si es por disección, curado por gas, y si es por láminas, curado por calor o luz, UV, ¿no? Luz ultravioleta. Entonces, dentro de la plastinación tenemos dos grandes líneas, ¿no? Estas muestras son de nuestro laboratorio, todas son de nuestro laboratorio. Entonces tenemos acá la plastinación por silicona y por cortes, ¿no? Entonces son resinas poliéster donde se impregnan al tejido cerebral, en este caso, y se hace por proceso de luz o de calor, se hace el proceso de endurecimiento. Y este viene a ser la silicona, que por proceso de gas termina la silicona líquida convirtiéndose en una sustancia un poco más sólida, ¿no? Tenemos acá, estas de acá son las que tienen cierta flexibilidad, no son muy flexibles, tienen solamente cierta flexibilidad, así que tampoco es que sean bastante flexibles, ¿ok? Entonces ven acá ustedes acá una médula espinal, la parte final de la médula, que está el cono medular, el filum plastinados, donde hemos tratado de conservar todas las capas internas de las cubiertas meninges, ¿no? Acá tenemos un hemisferio cerebral disecado, plastinado, un cerebelo con su tronco plastinado. Los cortes que inicialmente habíamos coloreado, las hemos deshidratado y las hemos plastinado. Y tenemos ahí en el laboratorio. La extremidad, miren ustedes acá una extremidad, miembro superior, plastinado, con todo el plexo y todo el sistema de inervación. Y acá le estamos dando un color, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conseguir un colorante acá en Cusco para poderle dar el realce a los músculos, ¿no? Y si se dan cuenta acá, lo importante es la disección. O sea, la disección es base, es fundamental para poder hacer la plastinación. Si no, no podemos, ¿no? Eso nos permitió a nosotros hacer una publicación sobre la conservación como, como un método de docencia e investigación acá en nuestra universidad, ¿no? Donde mostramos nuestra primera experiencia en el proceso de la plastinación y las técnicas anatómicas
como laboratorio y como centro. Bien, acá tenemos un corte, ¿no? Este es un corte cerebral, está un polímero líquido, hacemos una cámara de vacío para poder sacar la saturación de la acetona mediante una bomba de vacío, aspiramos el gas por presión, por diferencia de presiones barométricas, va a pasar del estado líquido al estado gas, reemplazando el espacio a nivel del tejido por este polímero. De tal manera que yo saco el gas y al mismo tiempo estoy metiendo el polímero dentro del tejido. ¿Para qué? Para obtener finalmente una muestra conservada mediante técnica de cortes. Se hace una cámara o una cámara plana, ahí se pone esta muestra con el polímero y luego se somete a luz. En este caso nosotros utilizamos luz UV. Esta luz UV nos permite a nosotros endurecer este polímero que era líquido y se convierte en una sustancia dura. Y obtenemos esta muestra final, ¿no? Completa, una lámina. Y bueno, pues acá ya tenemos la lámina prácticamente completa y ya conservada. Recuerden que el tejido cerebral es uno de los tejidos que no siempre tenemos permanentemente en los laboratorios. No sé cómo van ustedes en sus laboratorios, pero acá por lo menos nosotros solo tenemos de aquellos cadáveres que vienen sin necropsia y que podamos trabajarlos. ¿Ok? Entonces, todo esto a nosotros nos permitió, gracias a Dios, nos permitió ser parte del staff de profesores del curso del Diplomatura en Formación Especializada en Plastinación y Técnicas Anatómicas allá en Antioquia, hasta antes de la pandemia. Lamentablemente la pandemia cortó mucho y nos prácticamente se cortó el curso, la diplomatura. Y bueno, pues no creo que se pueda reabrir esta diplomatura, pero sí esperamos que nosotros acá, mientras podamos articular con nuestro laboratorio, podamos sacar más adelante cursos relacionados a técnicas anatómicas. La recuperación es una técnica que, bueno, en este caso, un compañero nuestro, que es Sáenz Hernández Molina, que tiene bastante experiencia y creo que es el experto en esta parte. Yo voy a tomar sus imágenes y con permiso de él. Conozco de la técnica, pero quien maneja de mejor manera es Sáenz. Él trabaja allá en Lima, él es técnico de laboratorio y conoce bastante sobre esto. Vean ustedes acá estas muestras, ¿ah? Un corazón, prácticamente así nadie le da utilidad a este corazón para hacer el estudio anatómico. Peor esta, ¿no? Muchas veces ni es atractivo. Dentro de un proceso de macerado, ¿no? Y recuperado, se obtiene finalmente esta muestra, ¿no? Una muestra que es un poco más, como quien dice, más atractiva, de mayor utilidad para la formación, y luego pasa a una fase de coloración, con la intención de poder mostrar la mayor cantidad del realismo posible de la muestra para que puedan estudiarlo. Y después del proceso de decisión, esta muestra podría pasar a una fase de plastinación. ¿Ok? Miren acá, ahí está el contacto de Sáenz. Vean ustedes acá, es un bloque abdominal, que es todo el intestino, prácticamente nada agradable, nada reconocible. Luego de un proceso de soluciones a base de peróxido y a base de hidróxido de potasio, estas van recuperando su color, su forma, y luego de un proceso de coloración, pues terminan formando bloques especiales, ¿no? Bloques especiales que ya prácticamente son mucho más aceptables, o mucho más accesibles, y estas pueden volver a ser fijadas para continuar dentro del proceso de la enseñanza. ¿Ok? Entonces yo tuve la oportunidad, en base a esa experiencia, hacer ese mismo trabajo allá en Colombia. Miren, acá eso es un músculo de la parte, un vasto lateral, ¿no? Un segmento del vasto lateral prácticamente completamente negra, oscura. Y luego, después de un proceso de recuperación, pues obtenemos esta muestra, ¿no? Que prácticamente es mucho más visible, fácilmente distinguible entre la parte muscular y la parte aponeurótica, que pues ayuda bastante en este caso, a los estudiantes en el reconocimiento como tal. ¿Ok? Hay mucho que hablar sobre técnicas anatómicas, hay mucho por hacer sobre técnicas anatómicas. Qué bueno que ustedes como estudiantes y como parte de las sociedades estén impulsando esta parte de las técnicas anatómicas.
Hay estándares para hacer investigación en anatomía. Hay, así como existe el Equator Network para poder hacer el checklist de los reportes dependiendo del diseño de estudios, pues también en anatomía existe el Equator, el AQUA, que es un checklist para poder determinar los reportes anatómicos y los estudios anatómicos cadavéricos, tanto en el área laboratorio como también investigaciones relacionadas a educación en anatomía, ¿no? Hay países donde existen sociedades de anatomía que tienen las líneas de la parte microscópica, de la parte embriológica, de la parte de anatomía animal, de la parte de educación en anatomía, que es algo que quizás nos falta a lo largo de todo nuestro territorio, en las escuelas de medicina y sobre todo en los laboratorios de anatomía. Bueno, muchas gracias. Agradezco bastante por la invitación al comité organizador. Y bueno, si están, estoy libre a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, pues con todo gusto para poder absolver o para poder ayudarles como tal. Muy bien, muchas gracias, doctor. De verdad, ponencia muy interesante y con mucho material visual que personalmente nunca he tenido oportunidad de ver. Una consulta es, ¿existe algún manual, ¿no? Libro o documento que de alguna manera nos oriente de forma práctica cómo realizar estas técnicas? En especial las más antiguas, ¿no? Porque sabemos que las más novedosas todavía no están documentadas en libros. ¿Se recomendará alguno o es general, se tiene que aprender con experiencia y cursos? Bueno, hay un libro de técnicas anatómicas de Townsend, así se llama, técnicas anatómicas de Townsend, ¿no? Yo lo tengo en impreso, que pueden ayudar bastante a conocer todas las técnicas anatómicas dentro de la enseñanza anatómica, ¿no? Están todas las descritas ahí. No sé si habrá en la web, pero quizás por ahí puedan encontrar en alguna biblioteca este libro, Técnicas Anatómicas de Thompson. Es muy, muy recomendada. Quizás él es más completo. De ahí hay otros libros que son netamente de disección, ¿no? Disecciones cadavéricas, pero que incluyen técnicas anatómicas. Hay libros de neuroanatomía, donde también hay técnicas anatómicas de coloraciones encefálicas o coloraciones de cortes histológicos para hacer el reconocimiento a nivel de la sustancia gris, sobre todo a nivel de médula espinal. Recuerden que cuando hacemos estudio de médula espinal, desde el punto de vista anatómico, pues lo único que vamos a ver es con las justas los cordones, sustancia blanca, sustancia gris. Pero más allá de eso no vamos a ver. Pero si uno quiere ser más profundo en su estudio, ya con un enfoque microanatómico, existen técnicas histológicas de coloración especiales para médula espinal, para tronco, que pueden ayudar, que se tendrían que tener en los laboratorios para que podamos seguir con esta línea de la investigación en la parte de neurociencias. Pero hay veces, cada vez las currículas se van achicando, los planes curriculares van cambiando y creo que me atrevo a decir que cada vez se va dejando mucho de las ciencias básicas para en las escuelas de medicina, ¿no? Y eso, bueno, no sé hasta qué punto será bueno o será malo. Doctor, en mi universidad, por ejemplo, no hacemos preparados anatómicos como tal, no tenemos un laboratorio, pero queremos iniciar como estudiantes a realizar estas técnicas. ¿Con qué técnica nos recomendaría iniciar en este proceso de los preparados anatómicos? Lo primero, la disección. Es parte de las técnicas. Hacer una disección y un abordaje, la técnica de disección de cómo retirar la parte de la grasa, cómo divulsionar el nervio, cómo divulsionar la arteria y cómo separarla. Ese es el primer paso, ¿no? Es el primer paso. Lo otro que podría servir y iniciar y motivar bastante en los chicos es las técnicas de represión vascular, que es algo que se puede hacer, hay accesibilidad a los materiales, se utiliza dependiendo qué cosa tengan por allá. Pueden utilizar desde látex o látex de moldeo, que son sustancias flexibles, o pueden utilizar desde acrílicos odontológicos, que son los que más se encuentran, que
tienen sus diferentes maneras de preparar de manera líquida y esperar un tiempo o curar con calor para que esto endurezca rápidamente y así tener un negativo. Pero el hecho es empezar a hacer. Yo recomiendo, primero, la disección es fundamental y lo otro, represiones vasculares en modelos animales, corazones, hígados o riñones. Y poco a poco uno va adquiriendo la habilidad y la destreza de hacer la represión y poco a poco va obteniendo muestras que cada vez le va a motivar para poder hacer sus trabajos o sus técnicas, ¿no? Por último, eh, como consejo práctico, en la técnica de inyección-corrupción se ha tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Se va a inyectar un material para repletar las cavidades, en este caso arterias o venas, pero ¿cómo nosotros podemos asegurar de que el material inyectado ha llegado hasta la parte final del complejo vascular? Porque sucede que a veces se inyecta y se queda a mitad y luego solo lo vemos después de la corrosión, recién que no ha llegado a todo el contenido, ¿no? ¿Cómo podríamos asegurar eso? ¿Algún consejo? Mira, el consejo es la solución que se prepara. La proporción de la solución, bueno, yo al principio era muy cuidadoso en las proporciones entre el polvo y el líquido, ¿ok? Y hacía una proporción de 2 a 3 o de 2 a 2 o de 1 a 1, qué sé yo. Pero después la experiencia me ha hecho de que el polvo y el líquido tienen que ser no muy fluidos, pero tampoco muy espesos, ¿ok? Entonces, algo que pueda ser fácilmente difuminable por la arteria y con una presión que esté entre un parámetro de 110, 120 milímetros de mercurio, voy a lograr hasta los capilares, hasta los vasitos más pequeños. Nosotros hemos tenido la oportunidad de repletar riñones de cordero y luego verlos al estereoscopio para poder ver y luego al microscopio y hemos logrado en algunos casos inclusive distinguir de alguna manera los glomérulos. No en todos, ¿no? Entonces todo va a depender de la fluidez de la solución y la presión con la cual uno pueda introducir una presión sostenida, no muy brusca, porque cuando uno agarra una presión bruscamente puede estallar los vasos y estropear completamente el órgano. Tienes una presión sostenida y la sustancia te da tiempo, o sea, no se, no se endurece inmediatamente, te da tiempo para que tú puedas tranquilamente, poco a poco, introducir esa solución. Y luego hacerle tener un envase de agua caliente al costado. ¿Por qué? Porque este polímero, que es el polímero dental, empieza su proceso de endurecimiento con la temperatura. Entonces, si tú agarras y pones, después de estar seguro de haber repletado completamente con esa presión sostenida, le pones en calor, esto va a empezar a que endurezca. Y esto te dé la garantía de que ingrese, pues, y se endurezca en todos los vasos o todo el contenido vascular o el trama vascular que tú quieras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pueden prender sus micrófonos, alzar la mano. Hay una pregunta que menciona, ¿cómo nos damos cuenta que ya inyectamos todo el contenido? ¿Hay algún tipo de resistencia en el método de inyección-corrección? Sí. Sí, sí, dicho sea paso, es una de las cosas que yo cuando estoy introduciendo siento que ya no da más, ya no va, entonces pues de seguro que ya el hecho de haber llegado a los vasos más pequeños o a las estructuras medianas o más pequeñas hace de que haya rechazo o haya aumento de presión, entonces simplemente lo dejo en presión sostenida y hago de que endurezca y una vez que ya veo que está empezando el proceso de endurecimiento, bueno, retiro mi jeringa y hago o ligo ¿cómo se llama? La estructura y ya pues. Por ahí les voy a pasar por el mensaje. Hay otro libro, no sé si
puedan conseguir es de es un brasilero, el doctor Rodríguez, Hildegardo Rodríguez, que dicho sea de paso, cada año la Sociedad Brasilera de Anatomía hace sus cursos de técnicas anatómicas avanzadas. Este año ya se realizó, el siguiente año va a haber, más o menos entre marzo, abril, se lleva a cabo este curso. Entonces, pueden buscar en la red curso de técnicas anatómicas de la Sociedad Brasilera de Anatomía y puedan entrar ahí, quizás tengan la oportunidad de poder viajar. Ahí se desarrolla todas las técnicas anatómicas, incluidas todas las que estamos hablando y la plastinación. Hay un curso de técnicas anatómicas avanzadas en la Universidad de Temuco, en Chile, que es de la Sociedad Chilena de Anatomía, donde se ve plastinación y técnicas anatómicas avanzadas también. Entonces, ahí las personas que les interese o guste sobre técnicas anatómicas, bueno, pues ahí tiene para poder revisar un poco de ello, ¿no? Listo, doctor. Al parecer ya no hay más preguntas. Agradecerle una vez más por su colaboración con este proyecto, ¿no? Con la sociedad y qué importantes son los preparados anatómicos. Esperamos Gracias contar con su presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias. a ustedes, muchas gracias por la invitación. Agradecido por estar acá con todos ustedes y transmitir un poquito de lo que conocemos de las técnicas anatómicas. Fuertes Muchas aplausos. gracias. Muchas gracias, doctor. Compañeros, todavía no se vayan. Vamos a continuar con la segunda ponencia, técnicas de enseñanza en preparados anatómicos.